Muy bien, continuamos esta semana, iniciando de nuevo con nuestro estudio de Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, en donde vemos nosotros el fruto del Espíritu. Y encontramos nosotros en Gálatas 5, 22 y 23, una batalla constante en la vida del creyente. Una batalla donde buscamos los creyentes santificación a través de la manifestación del fruto del Espíritu Santo, del Santo de Dios. Es una lucha diaria, es una lucha continua, es una lucha momento a momento, circunstancia a circunstancia, en cada uno de nuestras vidas. Entonces, vamos a leer Gálatas 5, el versículo 16, 17, 18 y luego el 22 y el 23. Y dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieses. Pero si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando nosotros nos sometemos al liderazgo del Espíritu Santo en nuestras vidas, tenemos avance en nuestra vida espiritual, tenemos firmeza en nuestra vida espiritual y somos un testimonio efectivo a las personas alrededor de nosotros por la manifestación del Espíritu, del fruto del Espíritu en nuestras vidas. Hoy veremos y continuaremos, tuvimos en el pasado la oportunidad de ver amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, y hoy vamos a hablar de la bondad fruto del Espíritu Santo de Dios. En cada uno de los frutos, y fíjense, cada uno de los frutos del Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente son una manifestación de quién Dios es. Cada uno de los frutos del Espíritu en la vida del creyente manifiestan quién Dios es. Cada uno de los frutos del Espíritu Santo son un reflejo de los mismos atributos, de Dios. Y como son atributos de Dios, como son cosas que Dios es, que emanan del Espíritu y de la persona de Dios, Él puede y desea manifestarlos en la vida del creyente como fruto del Espíritu. Y Dios se da a conocer en el mundo a través de sus atributos. Dios se da a conocer porque es omnipotente. Dios se da a conocer porque es omnipresente, está en todo lugar, en todo tiempo. Y Dios da a conocer a sus discípulos, a los que son creyentes en Él, a través del fruto del Espíritu de Dios. Fíjense, Dios se da a conocer a través de sus atributos y da a conocer a sus discípulos a través del fruto del Espíritu. Algunas veces es difícil para nosotros comprender o difícil para las personas que no son creyentes comprender los atributos de Dios. Y son difíciles de comprender y quizás sacan un poquito de confort porque no los entienden como un todo. Por ejemplo, si alguien que no es creyente piensa en un ser que está en todo lugar y en todo tiempo, que es omnipresente, podría quizás producirles temor, porque alguien los está viendo todo el tiempo en la maldad que ellos están viviendo. O si piensan que hay un ser que es omnipotente, que todo lo puede hacer, que tiene control y que es soberano sobre todas las cosas en el mundo, podría quizás producirles temor el pensar que hay una fuerza, que hay un Dios que es fuerte y que es poderoso y que todo lo puede hacer cuando ellos no están con Él. Pero podemos entender mejor los atributos de Dios cuando los vemos como un todo. Escuché alguna vez de un hombre o de un grupo de personas que tenían un ministerio en los penales. En Huejutla, el pastor Josué tiene un ministerio en el Cerezo de Limantitla, en el Cerezo que está cerca de Huejutla, y hay muchos ministerios así. Pero escuché de alguien que tenía un ministerio en los penales.
y típicamente cuando uno llega a los penales pide permiso de entrar y que les den un espacio para poder compartir la palabra de Dios con los reos, con los reclusos. Y en esta ocasión, este reclusorio les estaba proporcionando personas para que les viniesen a ayudar a arreglar el espacio donde iban a tener el estudio bíblico. Y el primer hombre que entra es un verdadero gigante. Es un hombre enorme, corpulento, poderoso, fuerte, todo tatuado desde la cabeza hasta los pies. Todo estaba tatuado, y los hermanos cuando lo ven, pues sienten temor, porque era un hombre poderoso, porque era un hombre fuerte, porque no sabían otra cosa acerca de él, acerca de que era grande, excepto de que era grande y que era poderoso. Y entra el reo y les dice: yo vengo, y yo me sé todos los himnos del himnario, y yo vengo a cantar. Díganme ustedes qué himno les gustaría que canten. Y tenía una voz preciosa. Entonces, sabiendo más de él, sabiendo que venía a hacer cosas buenas, que venía a hacer algo bueno para el servicio, el miedo se disipa y ellos tuvieron compañerismo con él. De la misma forma, cuando nosotros entendemos la bondad de Dios como atributo de Dios, todas las demás cosas, todos los demás atributos que alguien podría pensar que estarían quizás en contra de la humanidad, caen en su lugar a favor de los creyentes. Quizás la omnipotencia de Dios podría ser intimidante para alguien que no conoce a Cristo, pero cuando lo vemos junto con el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, se entiende como un poder que actúa a favor y a través de los creyentes. La bondad es quizás el atributo de Dios que más confort nos da a nosotros, porque sabemos que Dios es bueno. Decir que Dios es bondadoso quiere decir que Dios es bueno. Salmo capítulo 107, versículo 1 dice: alabad a Jehová porque Él es bueno. No puede ser otra cosa Dios más que bueno. No puede ser un poco bueno. No puede ser el 99.99% bueno. Dios es el 100% bueno, porque es uno de los atributos, es lo que Dios es. Dice la Biblia que porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. La bondad de Dios como atributo de Dios nos da confort a nosotros como los creyentes de que la voluntad de Dios está a nuestro favor. En Salmo capítulo 31, versículo 19 dice: cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. La bondad de Dios está a favor de los que han creído en Cristo como su único y suficiente Salvador. Entonces, la bondad de Dios es un atributo de Dios que por toda la historia lo ha demostrado a los hombres. En el Antiguo Testamento hay muchas palabras que se usan para describir la bondad, lo bueno. Pero la palabra principal que refiere al carácter y a la persona de Dios es una palabra que se pronuncia en español tobe, que habla de lo bueno, que habla de la bondad, de la persona de Dios. Se usa también para hablar de lo recto, en lo ético. Se habla también para hablar de lo placentero, de la naturaleza. Pero también se usa, y más precisamente, para hablar de lo bueno y de la bondad de Dios. Y es la manifestación del atributo de Dios. Lo bueno, todo lo bueno que hay en el mundo, inicia con Dios. Toda la bondad mana de la personalidad y de la persona de Dios. En el Salmo capítulo 23, nos habla la Biblia de la bondad de Dios y la manifestación, los efectos buenos que tienen en la vida del creyente. Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar.
junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y vean esto: ciertamente el bien y la misericordia, atributos de Dios, me seguirán todos los días de mi vida. Fíjense que la manifestación, el salmista escribía que la manifestación de la bondad de Dios en la vida del creyente, la bondad de Dios les daba descanso, la bondad de Dios confortaba su alma, la bondad de Dios lo ponía sobre las sendas de justicia, la bondad de Dios le quitaba el temor, le daba valor, la bondad de Dios le infundía aliento, la bondad de Dios le ponía mesa delante de sus angustiadores, delante de sus enemigos. La bondad de Dios lo ungía. La bondad de Dios hacía que tuviese abundancia en su vida. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia, atributos de Dios, me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por los largos días. La bondad como atributo de Dios también es manifestaciones. Recordemos, Dios se manifiesta a los hombres a través de lo conocemos a través de sus atributos. Y Dios revela a los cristianos al mundo a través de del fruto del Espíritu. La bondad de Dios se ha manifestado desde los inicios de los tiempos. La bondad de Dios se manifiesta y es evidente en la creación. En Génesis capítulo 1 vamos a ver 4 textos, el versículo 4, el 10, el 18 y el 19. Y vio Dios, creó Dios la luz, y dice, y vio Dios que la luz era buena. ¿Por qué la luz era buena? Porque Dios era bueno y Él lo había creado. Todo lo que Dios hace es bueno. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión, el versículo 10, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Era bueno porque Dios es bueno y todo lo que Dios hace es bueno. El versículo 18, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno, porque Dios es bueno y todo lo que Dios hace es bueno. Eso fue la tarde y la mañana del cuarto día. Y el sexto día, después de haber creado Dios su creación suprema, el hombre, Adán y Eva, y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí, era bueno en gran manera, porque Dios es bueno en gran manera, y todo lo que Dios hace es bueno en gran manera. Y era la tarde y la mañana del día sexto. La bondad de Dios existe desde antes de la fundación del mundo, porque Dios es bueno. Y no podemos separar lo bueno de Dios. No podemos separar la bondad de la persona y de la personalidad y del Espíritu de Dios. Salmo 16, versículo 2 nos dice: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Fuera de Dios, fuera de la salvación que hay en Cristo Jesús, fuera del perdón de pecados que hemos recibido, fuera de la manifestación, obra del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, no hay bondad. La bondad no existe fuera de ti, decía el salmista. El hombre trata de hacer el bien aparte de Dios. Y todo el mundo quiere decir: es que yo no soy mala persona, yo soy bueno. Todo el mundo lo dice. En cualquier acusación, en cualquier argumento, en cualquier discusión, podemos ver que la gente inicia su discusión diciendo: es que yo soy una buena persona, es que yo no soy malo. Pero la Biblia nos explica que esto es imposible separado de la persona de Dios. Es imposible la bondad en la vida del hombre separados de la manifestación del Espíritu Santo de Dios en sus vidas. El Salmo capítulo 14, versículo 1 dice el necio en su corazón: no hay Dios.
se han corrompido y hacen obras abominables. No hay quien haga el bien, porque Dios es bueno y separado de Dios no hay bondad. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12, un texto muy conocido por todos nosotros, dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Separados de Dios no tenemos la habilidad de hacer de bondad en nuestras vidas, porque Dios es la fuente de la bondad. Dios es la fuente del bien, que emana de su personalidad, que emana de su persona, que emana de sus atributos. Y Dios ha compartido su bondad con la humanidad. Vemos que la bondad de Dios se expresa desde el principio de los tiempos, se expresa y se manifiesta en la creación, y vemos que la bondad de Dios se expresa y se manifiesta en el Evangelio de Jesucristo dado para la salvación de los hombres. En Lucas capítulo 1, versículo 19, a Zacarías le responde el ángel y le dice: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. He sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. El mensaje del Evangelio de Jesucristo, el mensaje de la llegada de Jesucristo al mundo, el mensaje del nacimiento del Mesías en nuestro mundo son buenas nuevas, son buenas noticias, porque eran noticias que emanaban del Espíritu de Dios. Era la buena noticia, la bondad de Dios extendiéndose a los hombres. En Lucas capítulo 2, versículos 10 y 11, el ángel le hablaba a los pastores, y el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El nacimiento de Jesucristo son las buenas noticias para el mundo. La vida de Jesucristo son las buenas noticias para el mundo. La muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo son buenas noticias para el mundo, porque Dios es bueno y todo lo que Dios hace es bueno también. El Evangelio de Jesucristo, el nacimiento de Cristo, fue proclamado por los ángeles, fue profetizado por los profetas. La bondad de Dios es expresado en el nacimiento de Jesucristo. La bondad de Dios se veía físicamente en los milagros y en el amor que Dios mostraba a los hombres pecadores. Se manifestó en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. La bondad de Dios se manifiesta a los hombres para que nosotros, viendo la bondad de Dios, viendo el amor de Dios, viendo la paciencia de Dios, podamos creer en Cristo Jesús como nuestro único y suficiente, en nuestro suficiente Salvador. El Evangelio de Cristo nos da las buenas nuevas de Dios, porque Dios es bueno y todo lo que hace, Dios es bueno. Las buenas nuevas de Dios hacia los hombres. Romanos 2:4 dice: ¿o menospreciáis que la riqueza, la benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? La bondad de Dios guía a los hombres al arrepentimiento. La bondad de Dios, lo bueno que es Dios, el atributo bondadoso de Dios nos atrae a que nos arrepintamos delante de un Dios que es bueno y que dio todo por los que no son buenos, por los que nada pueden hacer para salvarse a sí mismo. La bondad de Dios se manifiesta desde el principio en la creación del mundo. La bondad de Dios se manifiesta, expresa para el mundo en el Evangelio de Jesucristo, y la bondad de Dios se manifiesta en la vida del creyente como fruto del Espíritu. Vean qué preciosura, qué cosa tan magnífica, que nosotros, estando perdidos en nuestros delitos y pecados, que nosotros, no teniendo la habilidad de ayudarnos a nosotros mismos, no teniendo la habilidad de quitar ninguno de nuestros pecados, no teniendo el poder ni el lugar para pararnos delante de Dios y decir: yo tengo derecho de entrar a tu cielo. Siendo nosotros pecadores, estando enemistados en contra de Dios, estando en guerra en nuestro espíritu en contra de Dios, Dios en su bondad
Nos da su Espíritu Santo cuando creemos en Cristo como su único y suficiente Salvador y lo manifiesta en nuestras vidas como fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La palabra que usa, y vamos pasando del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, del hebreo al griego, la palabra que usa en este texto solamente se ve 4 veces en el Nuevo Testamento. Y ese es agazonai, se dice en griego, y significa algo que es inherentemente bueno, que es bueno sin la necesidad de influencias externas, que es bueno simplemente por ser. Y solamente aparece esta palabra en el lenguaje bíblico. Solamente lo encontramos 4 veces en el Nuevo Testamento. No se encuentra esta palabra en los textos seculares. Entonces sabemos que como no existe en los textos seculares y solamente existe en los textos bíblicos, sabemos que es algo que habla de una actitud, de una posición inherentemente divina, inherentemente buena, espiritualmente bondadosa. En el Nuevo Testamento aparece 2 veces como fruto del Espíritu y 2 veces cuando Pablo habla a las iglesias deseando que la bondad de Dios se manifieste en la vida del creyente como fruto del Espíritu. El apóstol Pablo oraba para que la bondad de Dios fuese expresa, fuese manifiesta en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque Dios se manifiesta al mundo a través de sus atributos y Dios exhibe a sus hijos, a los creyentes, a sus discípulos a través del fruto del Espíritu, sus atributos manifiestos en nuestra vida como fruto del Espíritu, producto del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 11 dice: por lo cual mismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Poder de Dios, dándonos dignidad de portar el nombre de Jesucristo, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. El apóstol Pablo le escribía a los tesalonicenses diciendo: la bondad que Dios pone en sus vidas, para que Dios los tenga dignos, la manifestación del Espíritu, fruto del Espíritu en la vida de ustedes, bondad. Y la gente necesita ver la bondad de Dios en la vida de los creyentes. Él tenía seguridad. Fíjense, en Tesalonicenses quizás podríamos pensar que él estaba orando de que por los que no tienen bondad, pues que Dios se los dé. Pero podemos ver nosotros en Romanos capítulo 15, versículo 14, que el apóstol Pablo tenía seguridad que la bondad como fruto del Espíritu tendría que ser manifiesta obligadamente en la vida de los creyentes. Romanos capítulo 15, versículo 14 dice: pero estoy seguro de vosotros, no con duda, estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Les decía el apóstol Pablo: yo oro para que la bondad sea manifiesta, la bondad de Dios se manifieste a través de ustedes en la vida del creyente. Y estoy seguro de que la bondad de Dios está en ustedes. Fíjense que la bondad de Dios no siempre es para apapachar a las personas. Aquí vemos en este texto que la bondad de Dios, que lo bueno de Dios, lo correcto de Dios, los caminos justos de Dios, los caminos rectos de Dios también se manifiestan en bondad para amonestaros los unos a los otros. Yo creo que esto es una de las áreas más delicadas en muchas iglesias en todo el mundo. Porque es muy fácil tomar la misma postura como creyentes que tomábamos cuando éramos incrédulos.
es que yo soy pecador, pero no soy tan malo como otros. Y exhibir el pecado de otros hace que el nuestro se vea más pequeño, se vea menos consecuente. Y muchas veces sucede en las iglesias también, que con facilidad apuntamos hacia la debilidad y hacia la falla de otros hermanos, cuando en nuestra propia vida también existen debilidad y también existen fallas. Por eso decía el apóstol Pablo que yo estoy seguro que la bondad de Dios, lo bueno de Dios, no con opiniones humanas, no con opiniones de nuestro corazón, no con nuestro intelecto humano, porque los pensamientos de Dios son mucho más altos que nuestros pensamientos, sino que la bondad de Dios, lo bueno de Dios se manifiesta en nuestras vidas para ayudarnos mutuamente los unos a los otros. Encontramos las otras dos veces que se menciona la palabra agazonai. Es en Gálatas capítulo 5, 22, que es nuestro texto de hoy, en Efesios 5, 8 al 11. Y le escribe a los efesios diciendo: porque en otro tiempo eras tinieblas. No estaban en tinieblas, eras tinieblas. O sea que no había bondad. No es que existían en un lugar tenebroso, sino que eran parte de las mismas tinieblas. Dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu, vean, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. El atributo de Dios manifiesto en la vida del creyente como fruto del Espíritu Santo de Dios, hace que nosotros seamos luz en un mundo de tinieblas. Dice, comprobando el versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Entonces la bondad como fruto del Espíritu proviene de la bondad, atributo de Dios. Aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, y el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nuestras vidas y produce fruto en nuestras vidas. Juan capítulo 15 dice que debemos de producir mucho fruto del Espíritu en nuestras vidas. Y nos dice el apóstol Pablo en Efesios que la bondad, la justicia y la verdad son los frutos del Espíritu que nos permiten ser luz en el mundo, comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces podemos decir, para terminar, que conociendo los atributos de Dios, podemos entender mejor y más perfectamente quién es Dios y cuál es su propósito y cuál es su obra en el mundo y en nuestras vidas. Que la bondad de Dios como uno de sus atributos se manifiesta en la creación desde antes de la fundación del mundo. Lo manifestó diciendo que las cosas que Él había creado eran buenas porque Él es bueno y todo lo que hace tiene forzosamente que ser bueno. La bondad de Dios se expresa en el Evangelio de Jesucristo, en la buena nueva de Dios para el mundo. Fíjense cómo la bondad de Dios nos lo revela Dios en la revelación general de Dios. De Dios a través de la naturaleza. La bondad de Dios lo revela a través de la revelación específica de Dios que encontramos en las sagradas escrituras. La bondad de Dios se revela en el Evangelio de Jesucristo. La bondad de Dios se revela en la persona de Jesucristo. La bondad de Dios fue anunciada por los ángeles. La bondad de Dios fue vista por los hombres. La bondad de Dios ha sido experimentado por miles y millones de personas a través de la historia del mundo, a través de la fe en Cristo Jesús. La bondad de Dios la conocemos nosotros, la experimentamos nosotros, nos apoderamos nosotros de Él. Dios lo pone en nuestra vida cuando creemos en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador y producimos fruto del Espíritu en nuestra vida. La bondad de Dios se manifiesta en la vida del creyente porque el mundo conoce a Dios
a través de sus atributos lo que Él es, y conoce al creyente a través del fruto del Espíritu, lo que nosotros somos en Él. Nuevas criaturas, dice la Biblia, en Cristo Jesús. Bondad de Dios, porque Dios es bueno, porque lo comparte con nosotros y nos da la habilidad en su infinito poder y sabiduría de compartirlo con otros. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor. Te damos gracias, Señor, por abrir nuestra mente a poder estudiar y entender y organizar ideas acerca de tu bondad, porque tú eres bueno, Señor. Te alabamos porque eres bueno. Te alabamos porque siempre has sido bueno. Te alabamos porque nunca dejarás de ser bueno. Y te alabamos porque tu bondad lo compartes con nosotros para que podamos compartirlo como testimonio vivo del cambio que Dios ha hecho, que Cristo ha hecho en nuestras vidas con el mundo. Si hay una persona en esta mañana que no conoce a Cristo como su Salvador, hoy le invitamos a que esa bondad de Dios pueda ser conocida y experimentada en la vida de usted. Dios es bueno. Dios quiere poner su bondad en la vida de usted como fruto del Espíritu. Crean en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y para los que somos creyentes, tenemos la bondad de Dios. Ayúdanos, Señor, a manifestar tu bondad, lo bueno de tu palabra, lo bueno de tu Espíritu, lo bueno de tu salvación al mundo, para que a través de ello el mundo pueda conocer que nosotros somos tus hijos y que ellos pueden serlo también. Perdónanos, Señor, cada vez que no hemos sido buenos. Perdónanos, Señor, cada vez que hemos fallado en obedecer al movimiento del Espíritu Santo y tener frutos de bondad en nuestra vida. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.